Evangelio de febrero 18, 2017. Del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy la meditación, la homilía, la intitulo de esta forma: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. La escena, como les venía diciendo, corona literalmente esta parte del capítulo. De hecho, ya ni siquiera es el capítulo 8, ya estamos en la parte del capítulo 9. Y es este innuendo, este ir aumentando la tensión, mostrándonos de Marcos quién está en medio de nosotros. Recordaremos durante los días de la semana pasada cómo Jesús hizo ver al ciego, hablar al mudo, escuchar al sordo, cómo ha expulsado demonios e inclusive él mismo ha preguntado: ¿quién soy yo para ustedes? Y ahora se lleva a estos 3 testigos, no 2, sino a 3 testigos, para que experimenten quién es realmente Él. Por eso la transformación, la transfiguración, ¿va? Se transfiguró, se comenzó a poner blanco, ¿va? Como la luz. Y vienen otros 2 testigos, que es la ley y los profetas, en la persona de Elías y Moisés. La ley en Moisés, los profetas, el más importante, Elías, hablando con Jesús. Y todavía más, el testimonio del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y para que no hubiera error de quién estaba ahí, cuando termina de hablar Dios Padre, ya no hay más que Jesús. Y Jesús les manda que no lo cuenten a nadie, porque esta experiencia de Dios es muy personal. Él la da a cada uno. De nada nos sirve, hermanos, ir como borregos, como corderos, tratando de acercarnos con alguien, es decir, llevados por alguien, cuando no hemos podido experimentar a Dios, a Jesucristo vivo. Y esta experiencia que Dios regala cuando uno es humilde, cuando uno se abre a la experiencia de Dios, es real. Son verdaderos tesoros que Dios nos va dando. En eso consiste la fe. Era algo conocido que los escribas decían que primero tenía que llegar Elías. Por eso, si recordamos la escena en donde fariseos y escribas van a preguntarle a Juan Bautista: ¿eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Para que podamos decir: ¿por qué bautizas? Efectivamente, San Juan Bautista tenía el espíritu de Elías. Y él vino a llamar a la conversión a los hijos de Israel.
Sin embargo, aquí el Señor hace una corrección. Fíjense qué importante es escuchar al Señor y no tanto a aquellos que quieren o pretenden interpretar aquello que dice Dios. Hay una contraposición. ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Y el Señor dice, si fuera cierto que Elías viene a poner las cosas en orden, ¿cómo está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Esa es la parte central de la homilía de hoy. ¿Cómo es que tiene que padecer el Señor? ¿Por qué? Ya hemos comentado algunas veces que el profeta Isaías lo describe de una manera tremenda. El siervo sufriente, aquel que de tanto sufrir ya no parece hombre sino un gusano, aquel que ya no tiene buen aspecto ni siquiera para verlo. ¿Por qué? Creo que algunos despistados, hombres de bien pero despistados, llegaron a decir que la justicia de Dios exigía la sangre del Hijo. Y yo creo que no. Yo creo que el amor de Dios para con nosotros es precisamente aquello que provoca que aquel que nos ama asuma todas nuestras injusticias. Que aquel que nos ama sufra en su carne propia el resultado de nuestras iniquidades. Precisamente para poder mostrarnos, a final de cuentas, hacia dónde lleva nuestra desobediencia, para poder mostrarnos el camino de la verdad y de la vida. Cristo se acoge totalmente a la mano amorosa de Dios, de su Padre, sabiendo que después de la muerte, en su conciencia humana, estará el abrazo del Padre que lo va a resucitar con una vida eterna. Y es lo mismo que nos ofrece a nosotros. Nosotros también tenemos que dejar que la voluntad de Dios se realice en nosotros para que muramos, por así decirlo, a nuestra vida egoísta y podamos comenzar a participar de la vida de entrega que Dios nos pide y que lleva a la vida eterna. Entendamos primero quién es aquel que estaba pendiendo de la cruz, el mismo Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios nos muestra el resultado de nuestros egoísmos, de nuestras perezas, de nuestra soberbia, aquí, en la cruz, en la cruz. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, yo mismo le he clavado en la cruz cada vez que he cometido un pecado grave, de lo cual me arrepiento profundamente. Le pido a Dios que no me permita lastimarlo más. No solamente el Jesús histórico, sino el Jesús que está en medio de nosotros, en medio de todos nuestros hermanos, escondido en cada hombre y mujer, en cada niño, en cada feto que es abortado, en cada niño que es asesinado y abusado, en cada mujer, en cada pobre, cada migrante. A ellos les seguimos lastimando. ¿Cuándo podremos nosotros tener la luz en nuestro corazón, en nuestra mente, para horrorizarnos de esa muerte y buscar más bien el camino de la vida que es Dios? Dios nos lo conceda, hermanos. Dios les bendiga.